El 1 de septiembre de 1939 sería el día en que daría comienzo una de las guerras más sangrientas de Europa y el mundo. La Alemania nazi invadiría Polonia. Francia y el Imperio Británico le declararían la guerra a Alemania, sumiendo así a Europa en 6 largos años de guerra, sangre y polvo, conmemorando la derrota de los nazis en el mes de mayo de 1945. Hoy hablaremos de la última batalla de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Contradictoriamente, esta no fue una batalla de los aliados contra los nazis, sino una batalla de alemanes y aliados codo a codo contra los nazis. Todo se desarrolla en el castillo de Iter, en Austria, que tras la anexión en 1943 pasó a convertirse en prisión por órdenes de Heinrich Himmler, cabecilla de las tropas SS. Ahí fueron resguardados prisioneros políticos de gran valor como los exministros franceses Edouard Daladier y Paul Renaud, deportistas como el tenista francés Jean Borotra y Marie-Agnes de Gaulle, la mismísima hermana del general Charles de Gaulle, líder de la resistencia francesa y para el momento líder de toda la Francia libre. Fueron prisioneros en el castillo, pero eso no duraría demasiado tiempo. En agosto de 1943 fue librada la batalla de Kursk, también conocida como la Operación Ciudadela, el enfrentamiento masivo más decisivo de este periodo de la guerra. Casi 2 millones de soldados soviéticos lucharon contra casi 1 millón de soldados alemanes, portando más de 5.000 tanques contra los casi 3.000 Panzers del ejército alemán. Para desgracia del Tercer Reich, y pese a las masivas pérdidas soviéticas, perderían esta batalla, marcando así el completo declive del frente oriental, obligando a los alemanes a retroceder de manera constante hasta sus fronteras originales. Para mayo de 1945, el ejército alemán estaba al borde del colapso. Todos sus aliados, exceptuando a Japón, ya habían sido conquistados. Italia, Rumania, Hungría, Alemania estaba sola, pero se resistía a aceptar el inevitable final. Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril. Posteriormente, también su sucesor, Joseph Goebbels, junto a su esposa, luego de haber envenenado a todos sus hijos. Aún así, Alemania no se rendía, y los prisioneros de Iter permanecieron reclusos. Ante los constantes avances del Ejército Rojo, todos los prisioneros decidieron intentar un escape el 3 de mayo. Durante la revuelta, el comandante Eduard Guaita fue asesinado, obligando a los soldados a replegarse a las afueras del castillo en un intento de reagruparse para retomar el control. Los ex reclusos se hicieron con las armas que los alemanes abandonaron en su huida y se propusieron a reforzar el castillo. Sabían que no durarían demasiado tiempo por sí solos, así que el cocinero de la prisión, el checo Andreas Krobot, decidió ofrecerse para salir y cruzar las líneas enemigas a bordo de una bicicleta. Andreas logró esquivar a los alemanes sin ser detectado. Cruzó el puente que daba acceso al castillo y deambuló hasta encontrarse con los hombres del mayor Joseph Gang. Debió ser un susto para Andreas, pero para su suerte, Gang había desertado tan solo 2 días atrás, desmotivado por las continuas derrotas de Alemania y el suicidio de Hitler. Desertó y se unió a la resistencia austriaca junto a varios de sus hombres. El 4 de mayo, Andreas Krobot le informó a Gang la situación del castillo de Iter. Sin apoyo y con el deseo de ayudar, el mayor se vio obligado a conducir con bandera blanca hacia las tropas aliadas en Kunstey, a solo 8 kilómetros de Iter. Se encontró con una unidad de reconocimiento estadounidense, liderada por el capitán Cary John Lee. Gang convenció al capitán de apoyarlo. El capitán se dirigió al castillo de Iter con 14 soldados estadounidenses y un tanque Sherman, junto a Joseph Gang y 10 de sus artilleros, el 4 de mayo. Al llegar al puente, no se toparon con mayor problema y accedieron al castillo. Lograron tomar posiciones dentro de él y el capitán John Lee ordenó a los exprisioneros que se resguardaran en el sótano y a los alemanes que se pusieran trozos de tela en el brazo para no ser confundidos con los atacantes. Pero los ex reclusos se mantuvieron firmes y decidieron permanecer junto a los soldados. A la noche, una compañía de las SS arribó a las inmediaciones del castillo, alrededor de 150 hombres,
De principio el asedio era contenido con ayuda del Sherman, pero tras pocos minutos fue destruido por un cañón Flak 88. El enfrentamiento se recrudeció rápidamente y por desgracia, el mayor Joseph Gang fue abatido por un francotirador durante el enfrentamiento. Sabían que no durarían demasiado tiempo combatiendo, pero el tenista francés se ofreció a salir. Disfrazado de granjero, se infiltró en el bosque y corrió en busca de las tropas estadounidenses. Se encontró con el regimiento 142 y dio aviso del enfrentamiento en el castillo y la situación dentro de él. Rápidamente se dirigieron a Iter con 4 Shermans y más de 100 hombres. Los refuerzos llegaron a Iter a las 4 de la tarde del 5 de mayo. Las tropas SS se vieron superadas, el cañón Flak fue rápidamente destruido y los refuerzos pudieron abrirse paso al interior del castillo. Las SS se vieron obligadas a retirarse, acabando la lucha y rescatando a los exprisioneros. Lamentablemente, la única baja aliada fue el mayor Joseph Gang. Tan solo 3 días después, el 8 de mayo, Alemania firmó la rendición incondicional con la Unión Soviética y las fuerzas aliadas, acabando así con la Segunda Guerra Mundial en Europa. Que el conflicto más sangriento y cruel de Europa haya terminado con 2 actos de solidaridad, pues durante los días en que se desarrollaba la batalla de Iter, el almirante Dönitz, ahora líder del agonizante Tercer Reich, había acordado un armisticio con los aliados en el frente occidental y movilizó a toda la marina de guerra para rescatar a los civiles y soldados atrapados en la bolsa de Curlandia. 2 días después, los prisioneros fueron devueltos a sus patrias libres. Joseph Gang fue conmemorado como héroe nacional de Austria por ofrecer su vida por los vulnerables y ser un bastión de la esperanza en los últimos días de la Segunda Gran Guerra. Aunque, lamentablemente, esta aún continuaba en el marco de la Guerra del Pacífico, pues el Imperio del Japón aún continuaba su lucha y no se rendiría hasta septiembre de 1945. Gracias por ver. Si te gustaría que hable de la última gran operación naval de Alemania, donde toda la armada se movilizó a rescatar a las personas de la bolsa de Curlandia, pon un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo campo de batalla.